oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito sobre dónde estamos parados a nivel México? ¿Qué tan complicado ha sido justamente la penetración de esta infraestructura, de esta tecnología y todavía qué podemos hacer para aprovechar las oportunidades del ecosistema de la electromovilidad? Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Lorenzo Ortego, pues muchas gracias por el espacio, CEO de Volkway, qué gusto poder platicar contigo, poder tener esta entrevista contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy emocionado de poder hacer esta entrevista porque aquellos que creímos en el tema de la electromovilidad desde hace ya muchos años, cualquier manera de poder evangelizar sobre este tema, pues nos gusta mucho y disfrutamos de ello. Excelente, Lorenzo. Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito sobre dónde estamos parados a nivel México? ¿Qué tan complicado ha sido justamente la penetración de esta infraestructura, de esta tecnología y todavía qué podemos hacer para aprovechar las oportunidades del ecosistema de la electromovilidad? Pues mira, México estamos ahora en un momento en el que evidentemente llevamos algunos años de retraso con los principales mercados del mundo, ¿no? Que serían, en este orden, el número uno está China actualmente, luego va Europa, que hasta hace un año exactamente, primero era Europa, pero China dio el sorpaso al mercado europeo, y tercero sería Estados Unidos, ¿no? Y dentro de Latinoamérica, pues estamos bien posicionados porque Latinoamérica al completo lleva un cierto retraso, pero, por ejemplo, el que está vendiendo más autos eléctricos actualmente de todos los países de Latinoamérica es México. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Sin embargo, ese retraso, pues al final no son todo, digamos, inconvenientes, porque ese retraso también se puede aprovechar para ver que hay muchas más oportunidades en el mercado y porque llegan un momento donde la tecnología está muy madura, tanto la tecnología por parte del vehículo, donde tenemos vehículos que ya fácilmente llegan a los 400, 500 kilómetros de autonomía, vehículos ligeros, y donde llegamos a velocidades de carga de vehículos también, de cargas de vehículos de 15, 20 minutos, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que llevamos unos años de retraso, las expectativas son buenas. Mira, te doy un dato. El primer semestre del año 2023 en la venta de autos ligeros eléctricos, me refiero así básicamente a vehículos eléctricos puros, o sea, vehículos eléctricos de batería e híbridos conectables. Las ventas incrementaron un 225% conforme el primer semestre del año 2022. Y eso sin tener en cuenta que este año están irrumpiendo en el mercado nuevas marcas, sobre todo marcas asiáticas y algunas marcas tradicionales que están trayendo nuevos modelos. Por lo tanto, las expectativas en ese sentido son muy buenas. Y justo tomando en cuenta estos mercados que nos platicabas, el europeo, el asiático, el chino, que si bien se nos han adelantado a nivel Latinoamérica y por acá en Latinoamérica, pues evidentemente ha habido un rezago en la implementación de estas tecnologías, podemos ver esto como una oportunidad y ahí sí yo me gustaría que nos platicaras qué puede aprender México, si bien cada ecosistema es distinto, pero qué puede aprender México de estos países que ya se adelantaron y cómo puede México entonces hacer esa transición. Hay un tema fundamental que vemos en común en todos los países y es que a pesar de que la industria por sí misma, es decir, el sector privado es el que al final hace las inversiones principales y toma la iniciativa, quien lleva el liderazgo debería ser el gobierno. Tiene que haber una voluntad clara y específica del gobierno conforme a que quiera hacer esta transición, ¿no? Y sí que es verdad que el gobierno ya se están trabajando en diferentes foros. Hay una estrategia nacional de la movilidad eléctrica que está liderando la Semarnat, aunque lleva un tiempo de retraso, pero bueno, sabemos que se está trabajando en ella. Luego también se generó el grupo de trabajo por la electrificación del transporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también se acabó la primera parte, que era la parte de diagnóstico y recomendaciones, y ahora debe iniciarse la segunda parte, que es ya la de cuáles son las acciones necesarias. E incluso se está creando un marco normativo, ¿no?, por parte de ANCE en cuanto al tema de la electromovilidad, tanto la parte del vehículo como la parte del cargador. Pero sí que es cierto que faltaría, digamos, un poquito más de liderazgo en ese sentido, más de
sobre todo para que todos los actores que estamos involucrados en este tema y que queremos hacer esta transición, tengamos las reglas del juego claras, ¿no? Yo estoy hablando sobre todo de un marco económico, jurídico y normativo que sea claro, que haya incentivos también para la adquisición de vehículos, para la fabricación, e incluso temas de deducciones fiscales, beneficios a la movilidad, etcétera. Y sobre todo unas normas claras, porque lo que estamos viendo en México, y ese es un gran reto que tenemos, es que nos están entrando pues, vehículos con todos los estándares de carga del mundo, con el estándar de carga asiático, el europeo, el americano, el de Tesla. Entonces, se hace complicado incluso para el usuario, ¿no?, saber qué opción tiene que elegir. Y para los que promovemos infraestructura de recarga como Volway, se nos hace complicado porque decir, oye, ¿en qué tipo de cargador es el que yo debo fabricar, ¿no? ¿Para qué estándar? ¿O tengo que fabricar un poquito de cada uno, etcétera? Entonces, ahí sí que tiene un rol muy importante el gobierno legislando y dejando unas reglas del juego que sean muy claras. Y justo profundizando en esa parte, ahí sí yo quisiera que nos contaras, bueno, ¿quién debe justamente invertir en estas tecnologías? ¿El usuario como dueño de vehículo, el que construye una torre de departamentos, el gobierno, las mismas marcas tienen que pagar las electrolineras? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo precisamente para definir a quién le toca, cómo le toca? Y luego también, ¿cómo le hacemos para que no nada más estas tecnologías las veamos en Ciudad de México o en Monterrey o en Jalisco, sino también en los demás estados del país en donde la infraestructura todavía es más un cuello de botella? Claro. Pues existen, dependiendo del segmento donde nos situemos, ¿no? Mira, hay un segmento muy claro que es el segmento residencial, que es el cargador que tú pones en la cochera de tu casa o en tu cajón de tu plaza del condominio, etcétera, y es el que cargas normalmente por las noches y haces una carga lenta, y esa va a suponer, porque ya lo sabemos de otros mercados, esa supone aproximadamente el 80%, 80-90% de todas las cargas de vehículos eléctricos del país, que es la carga, digamos, nocturna en casa, digamos, de manera lenta. Y ahí es el usuario. Muchas veces actualmente hay muchas marcas de autos eléctricos que cuando tú compras el auto eléctrico te están entregando el cargador, y tú como usuario lo que tienes que preocuparte es de hacer la instalación de ese cargador. Y actualmente lo que te recomienda la CCE cuando tienes ese caso es que contrates un segundo medidor específico para el cargador de autos eléctricos. Pudiera ser, no es obligado, pero es recomendado. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que quizá la instalación eléctrica de tu casa no esté preparada para la potencia que va a requerir cargar un auto eléctrico, y para que también los consumos en la tarifa de baja tensión no sean demasiado altos y, por tanto, no pagues muy caro el kilowatt. Y luego hay un segundo segmento que está despertando muy fuerte, y este es el que hay que facilitarle toda la tarea, y es el segmento de flotillas. Todo lo que es flotillas de vehículos, especialmente el de distribución de última milla, es el que ya ha arrancado o está arrancando todos sus proyectos pilotos de electrificación de flota, porque ellos saben muy claro de que al final esto tiene un retorno de inversión. Piensa que un vehículo eléctrico, a pesar de que el precio de adquisición es más caro que un vehículo equivalente de combustión interna, si tú al final miras toda la vida útil del vehículo y todos los años que te puede durar y tienes en cuenta temas de mantenimientos, pólizas de seguros, etcétera, y evidentemente el precio de la gasolina versus el precio del kilowatt hora, a lo largo de su vida útil siempre va a salir más beneficioso el vehículo eléctrico. Y luego hay otro tema ya, el tercero, que es el que nosotros creemos que va a tardar más un poquito en llegar, que es el que requiere de más regulación, que es el tema de la carga pública. La carga pública es aquella que se da pues, en autopistas, carreteras, incluso en estaciones de servicio. Esa es la carga que menos se utiliza por el usuario, pero es una carga que se requiere porque es la que te permite circular y moverte entre ciudades principalmente. Y ahí sí que es importante regular, porque actualmente sabemos de que el hecho de vender energía no es un tema que esté permitido en México, a no ser que tú seas el propietario de las instalaciones y del cargador, ¿no? ¿Y eso qué hace? Eso frena un poquito la inversión externa, porque existe un modelo de negocio que es el del operador de carga, es el que le llaman CPO, Charge Point Operator, que su modelo de negocio es invertir en infraestructura de recarga
para luego vender las sesiones de la energía que vende a los usuarios para cargar sus vehículos. Pero si este actor no tiene claro que va a poder hacer una inversión segura porque no va a poder vender la energía, al menos en el concepto de energía como se conoce, pues eso también frena un poquito la inversión, ¿no? Y lo que pasa es que ese yo creo que a día de hoy es el menos necesario dentro del país. Oye, Lorenzo, y justamente platicando un poquito más a fondo del tema eléctrico, bueno, vemos que también distintas economías, y México no va a ser la excepción definitivamente, se enfrentan al tema de la infraestructura energética para poder proveer a los vehículos, ¿no? Vemos el caso de California, que ya se está adoptando muy bien este tipo de vehículos, pero nos platicas ya de tu lado que el 80% de las recargas es en la noche y nuestras redes de transmisión y distribución llevan bastantes años saturadas. ¿Cómo le vamos a hacer justamente para que, si bien queremos que el usuario tenga más vehículos eléctricos, podamos empatar la oferta y el acceso a energía y que esto no nos termine poniendo más complicaciones en el camino? La transición hacia la movilidad eléctrica, si no hay un cambio del modelo energético del país, no funcionará. Eso sería lo principal, ¿no? Porque si mañana nos despertásemos y todos los vehículos del país fuesen eléctricos, sería imposible cargarlos a todos. Pero ese no es un problema que solamente afronta México, lo afrontan todos los países del mundo. Lo que pasa es que en función de cómo tengas tú dimensionada tu infraestructura de red eléctrica, pues es un problema donde que tienes que atacarle antes o después, pero todos al final tienen que atacar ese problema. Nosotros creemos que para que la infraestructura eléctrica del país se adapte hacia la movilidad eléctrica, se tienen que dar varios factores. El primero es que la generación debe de tener un esquema energético eléctrico donde se apueste más por las renovables. Ese es el primero, porque además no tiene tanto sentido pasar hacia la movilidad eléctrica si después la energía con la que cargamos nuestros vehículos no es energía limpia y se generan emisiones para crear esa energía. Después hay un segundo punto, que es que la generación energética debería ser más distribuida, y eso tiene que ver con el hecho de que la movilidad eléctrica como tal no se va a desarrollar por igual y de forma homogénea en todo el área del país, sino que se va a ir desarrollando pues, principalmente por las zonas urbanas y luego se va a ir extendiendo, ¿no? Entonces, habría que apostar por un modelo más distribuido y menos centralizado. Y luego hay dos temas fundamentales que no se habla tanto. Primero sería la eficiencia energética. Actualmente la eficiencia energética a cualquier nivel, residencial, industrial, público, etcétera, tiene una tecnología muy avanzada y se puede sacar mucho más partido de la energía, es decir, utilizar únicamente la energía que necesitamos, no más de la requerida. Y luego, evidentemente, el autoconsumo. En algunas regiones del país, sobre todo la zona norte del país, que tiene un potencial de energía solar tan fuerte, por ejemplo, el autoabastecimiento con energía solar debería impulsarse mucho más, ¿no? Porque al final eso lo que hace es que si tú te puedes cargar tu vehículo con tu propia energía, pues no estás consumiendo de la red. Es más, incluso quizá te está sobrando energía y la estás inyectando a la red y estás participando a que la matriz energética del país sea más limpia también, ¿no? Por lo tanto, esos son los tres factores claves: generación, o sea, más renovables, generación distribuida, eficiencia energética y autoconsumo. Claro, y definitivamente ahí hay que involucrar más a las autoridades, a los reguladores, para que evidentemente si yo tengo un vehículo eléctrico, pero se carga de energía que viene de fuentes fósiles, pues ahí todavía no estamos cumpliendo estas promesas de descarbonización y compromisos ambientales. Lorenzo, oye, y ahora me gustaría pasar al tema de los mitos que han abordado y que han abrazado el tema de los vehículos eléctricos durante varios años. Ahí yo quisiera que nos contaras si todavía identifican del lado de ustedes algunos mitos, algún esfuerzo de educación por parte del usuario, no nada más pensando a lo mejor en el usuario común que todavía no tiene toda la información para tomar su decisión, pero también contemplando estos segmentos que dices, los flotilleros, los transportistas, etcétera. ¿Qué esfuerzos de educación todavía se tienen que hacer justamente en este sentido, Lorenzo? Pues
Mira, a pesar de que yo creo que ya prácticamente, no te diré el 100%, pero prácticamente todo el mundo es consciente que la movilidad eléctrica es algo de que no tiene vuelta atrás, de que no es una moda, de que es una transición que se tiene que hacer sí o sí, porque además es necesaria principalmente por el tema de la emergencia climática que tenemos actualmente en el mundo. A pesar de ello, todavía pues, nos toca evangelizar mucho, ¿no? Mira, en el sector de la electromovilidad llevo desde el año 2008. Llevo 15 años. Y te puedo asegurar que incluso a día de hoy todavía me toca evangelizar a algunos familiares, amigos con los que hablo, me veo normalmente y que desde entonces me decían de que esto del coche eléctrico no va a triunfar, por tal, por esto y por lo otro, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo llevo 15 años dedicándome a esto. Por lo tanto, si fuese mal, no seguiría, me hubiese cambiado de sector, ¿no? Me dedicaría a otra cosa. Pero sí que hay una parte evangelizadora muy importante y romper con esos mitos. Y eso también se hace mucho con el ejemplo. Yo en mi caso particular llevo como unos 6 años moviéndome en mi rutina diaria con vehículo eléctrico, porque yo creo que también que para defender esto hay que predicar con el ejemplo y hay que hacer demostrar de que, oye, de que sí que es verdad que el vehículo eléctrico te hace cambiar tus hábitos, pero es que esos hábitos, para mí incluso son hábitos mejores. Es decir, pues desde que tengo un vehículo eléctrico que no voy a una gasolinera, yo cargo tranquilamente en mi casa por la noche un par de veces por semana. Me gustaría que hubiese más infraestructura de recarga pública en las carreteras para que yo pudiese ir también con mi eléctrico de una ciudad a otra con tranquilidad, de que sé que debía poder volver, que eso es lo que falta. Pero esa parte, digamos que yo creo que poco a poco la sociedad cada vez lo va a ir entendiendo mejor, también porque van a ir saliendo nuevos vehículos al mercado, también porque esos vehículos que van a saliendo al mercado van a ser de un rango mayor de precios, por tanto habrá más oferta para todos los públicos, porque lo que veíamos hasta ahora, excepto algunas marcas asiáticas, casi toda la oferta era de marca premium y esa, digamos, no todo el mundo puede acceder a ese rango de precios. Pero poco a poco iremos viendo cómo la sociedad va entendiendo esto, ¿no? Y luego el tema de los flotilleros es muy importante. Los flotilleros, al final, lo que no hace un usuario particular, que es hacerse una contabilidad interna propia, bueno, alguno lo hará, pero casi nadie lo hace, ¿no? Pues un flotillero, evidentemente, sí que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces hace un caso de negocio, mira las inversiones que se requieren, los gastos de operación que tiene la vida útil del vehículo y ya te digo, al final, a no ser que tú el vehículo solamente te dure 2 años, por decir algo, en el 100% de los casos el retorno de inversión acaba llegando, ¿no? En algún momento de la vida útil. Y en ese sentido yo creo que a los flotilleros no hay que enseñarles tanto, sino hay que hacerles números y que lo vean. Y luego, evidentemente, el agrado de conducción que tiene un vehículo eléctrico, ¿no? Comparado con un vehículo diésel actual, por el tema de vibraciones, ruidos, etcétera, incluso con los diésel más modernos. Oye, ¿tienes algún business case que se te venga a la mente justo en donde se haya aterrizado ese entendimiento de los ahorros, del ROI, de lo que financieramente hablando, no a corto plazo, sino incluso a mediano plazo implica poder hacerte de un vehículo o de una flota de vehículos eléctricos? Mira, nosotros no hacemos esos casos de negocio de manera oficial porque nosotros no nos dedicamos a operar flotillas, nosotros solamente hacemos el montaje de la infraestructura de recarga, pero te puedo decir que aproximadamente, mira, en un usuario particular, ¿vale? Que haga unos 400 kilómetros a la semana y se compre un vehículo eléctrico equivalente al modelo de gasolina equivalente en ese momento en cuanto a acabado, prestaciones, potencia, etcétera, en aproximadamente dependiendo de los kilómetros que haga, pero entre el año 3 y el año 5 ya está en el punto de equilibrio. Y a partir de ese momento ya está recuperando. Te diré mi ejemplo, para que veas lo que son mis gastos. Mi auto tiene una autonomía de unos 300 kilómetros, aproximadamente, reales. Y eso es exactamente lo que yo hago una semana. Pues al precio al que yo pago el kilowatt-hora en casa, estoy haciendo unos 600 kilómetros, que es más o menos el rango de autonomía que tiene en medio un vehículo de gasolina, unos 600 kilómetros con un depósito lleno. Yo estoy haciendo eso por poco más de 200 pesos. 600 kilómetros. Si existe alguna gasolinera que tenga el precio tan bajo que te permita hacer 600 kilómetros con poco más de 200 pesos, pues la verdad es que yo no la conozco.
No, y considerando que el precio de la gasolina pues lleva subiendo considerablemente periodo con periodo, todos los años está subiendo el Claro. precio de la gasolina. Y eso es un tema común, ¿no? Todo lo que sean combustibles fósiles siempre están sujetos a esa inestabilidad de precio por temas de geopolítica, conflictos bélicos, cualquier aspecto incluso que se decidan en algún momento, ¿no? Los miembros de la OPEP, subir el precio del barril, bajarlo, etcétera. Entonces, es un combustible que a nivel de precio pues, es menos estable que la electricidad. Oye, Lorenzo, y ahora también siguiendo con el tema no sé si esto sería como un mito, pero sí que hay mucha información, tal vez incompleta. El tema de las baterías. Sí, de repente a muchos usuarios les preocupa esa parte, ¿no? De que el cambio de las baterías es muy costoso. Luego también hay argumentos ambientales muy importantes sobre el reciclaje de las baterías. ¿Qué tanto hemos avanzado en este sentido? ¿Y qué tecnologías has visto o qué soluciones hay hoy en día justamente para pues dejar más tranquilo al usuario que le preocupa el tema de las baterías, tanto por costo, tanto por reciclaje y tanto por temas ambientales? Claro. Mira, como te decía al principio, yo que llevo en esto desde el año 2008, he visto el avance de las baterías y ha habido unos avances bestiales, ¿no? En el 2008, yo creo que para el 2009 o así, digamos, en la planta tuvimos el primer vehículo eléctrico que se compró para hacer pruebas de interoperabilidad y tal, todo esto. Entonces es un vehículo que apenas hacía 80 kilómetros de autonomía, no hacía más, ¿no? Y de hecho sigue funcionando, lo que pasa que ahora evidentemente no sé si llega a 50 o 60. Desde entonces hasta ahora que hemos llegado, tenemos baterías que dan rangos de autonomía en torno a 500, 600, incluso más kilómetros, ¿no? E incluso van saliendo nuevos compuestos químicos y nuevos modelos de batería donde se consigue una densidad energética por celda mucho mayor y eso hace que puedan ser más ligeras, pueden tener, digamos, también más seguras. Ahora se está trabajando también se están volviendo a ver las baterías de sodio, porque el sodio es un elemento que la naturaleza es mucho más abundante que el litio, por ejemplo, ¿no? Y que tiene un impacto ambiental mucho menor. O sea, en general, la inversión que hay en I+D, en investigación y desarrollo a nivel mundial en el tema de almacenamiento de energía es enorme. O sea, es una inversión tanto de la industria privada como de los propios países que invierten porque es un tema clave del sector energético en general, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo pues unas evoluciones enormes. Y luego está la segunda parte, que es el reciclaje. El reciclaje de las baterías va a ser un sector en sí mismo. Es decir, todavía hoy vemos algunas noticias donde estamos viendo vehículos vehículos eléctricos que llegan a tener casi 1 millón de kilómetros y que todavía las baterías apenas han perdido eficiencia. O muy poquito, habrán perdido un 15, un 20% como mucho. Y eso no les impide seguir funcionando, ¿no? Pero lo que es el sector del reciclaje de la batería se va a convertir en un mercado en sí mismo porque ya existen empresas que se dedican, por una parte, a reciclar baterías, que eso quiere decir agarrar una batería que ya ha perdido un porcentaje de durabilidad de un 15-20% y reemplazar las celdas que están afectadas por celdas nuevas. Y tienes una batería completamente nueva que puedes volver a utilizar en cualquier vehículo, ¿no? Y luego de esas celdas que están afectadas, también hay empresas especializadas que se dedican a extraer la materia prima y volverlas a poner a disposición para fabricar baterías nuevas. Por lo tanto, esto vamos a ver cómo va a ser un sector que va a ir creciendo mucho en los próximos años y que nos sorprenderá seguramente que las baterías que veremos de aquí 5 años nada tienen que ver con las baterías que estamos viendo actualmente. Oye, Lorenzo, y siguiendo con estos temas de tecnología, pues una tecnología que está haciendo mucho ruido y que promete bastante, pues es la del hidrógeno. Ya vemos vehículos de Toyota, de Hyundai, ya BMW sacó su vehículo impulsado con hidrógeno. ¿Y cómo ves tú esta tecnología? ¿Cuál es tu lectura sobre el potencial de esta tecnología? Y también ahí yo quisiera preguntar, ¿cómo sería este proceso de adopción que de cierta manera a ti te ha tocado vivirlo, pero del lado de la electrificación, en sentido de cómo vamos a estar viendo estas estaciones de hidrógeno, ¿no? De repente me toca escuchar gente que dice, invirtamos en estaciones de carga y es como el huevo y la gallina, pero ¿para qué? Si no hay carros,
No, pues entonces que haya carros, ¿no? Claro. Y el que quiere comprar un carro dice, no, pues no hay estaciones. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Pues yo no tengo dudas de que el hidrógeno va a ir seguir avanzando y que veremos de aquí unos años como tanto el vehículo eléctrico de baterías como el hidrógeno conviven, cada uno con su campo de aplicación más específico, ¿no? Lo que sí que es verdad es que ahora el hidrógeno todavía, todavía está un poquito, digamos, verde en ese sentido, está iniciando porque la ventaja que tiene el vehículo eléctrico de baterías es que toda la infraestructura está montada, porque es la red eléctrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar esa red eléctrica y luego pues ir sacando nuevos modelos, sobre todo, y que tengan unos costos de fabricación que hagan que el precio final del vehículo sea más accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo ahí creo que en los próximos 20, 25 años, el líder absoluto del mercado, digamos, de los vehículos cero emisiones va a ser el vehículo eléctrico a baterías, sobre todo en la parte de vehículos ligeros. Y también, evidentemente, porque la emergencia climática que tenemos hace que no podamos esperar al hidrógeno. Porque ahora mismo tú lo decías, hay 3 o 4 modelos de hidrógeno, no hay más. Y no tenemos infraestructura montada para el hidrógeno, ¿no? Entonces, si tenemos que esperar simplemente a que al hidrógeno se ponga al mismo nivel que tenemos hoy el eléctrico, y ya todavía está bajo comparado con el vehículo de combustión interna, tendríamos que esperar como entre 5 y 10 años más. Y la verdad es que tal y como está la situación del cambio climático, no podemos esperar tanto tiempo. Por lo tanto, yo veo un panorama en el futuro donde los próximos 20, 25 años va a liderar el vehículo eléctrico a baterías, especialmente en vehículo ligero. El hidrógeno va a seguir avanzando y va a empezar muy fuerte en el vehículo pesado, el camión de mercancías, el tractocamión, incluso en aviones y barcos. Y poco a poco yo creo que ambas tecnologías van a convivir. Es decir, yo creo que lo que hemos vivido con el motor de combustión interna durante más de 100 años, que una sola tecnología ha sido la única que ha reinado en lo que tiene que ver, en lo que se refiere a la movilidad en el mundo, eso ya va a dejar de existir. Lo que tenemos muy claro todos también, porque hay alguna cosita que también ha habido vemos algunas noticias, por ejemplo, de Toyota, que apuesta también por el hidrógeno, pero en el motor de combustión interna, es decir, como fuente de energía del motor de combustión interna, ¿no? Y yo creo que eso no va a llegar a buen puerto porque la tecnología del motor de combustión interna es una tecnología ya muy madura, muy topada, y tú para mejorar un motor de combustión interna, ya sea gasolina o diésel, tienes que invertir mucho dinero y las mejoras que te produce son mínimas. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando van saliendo normas medioambientales que tienen, por ejemplo, los vehículos pesados, como el Euro 5, el Euro 6. Las marcas tienen que invertir mucho dinero para conseguir unas mejoras mínimas, que son las que te obligan por ley, ¿no? O las que tú quieres introducir al mercado. Entonces, yo veo el hidrógeno que va a evolucionar, que va a tener un campo de aplicación amplio también en el futuro, pero en un primer término, en el corto y en el medio plazo, quien va a reinar va a ser el vehículo de baterías. Excelente, Lorenzo. Oye, y un poquito para ir cerrando, ahora me gustaría platicar de Volway. Ahí y que nos contaras con qué empresas están buscando trabajar, en qué nichos, en qué segmentos ven interesantes oportunidades comerciales y pues hacia dónde estarán yendo. Claro. Mira, Volway somos una empresa que nacemos de una alianza entre dos grupos industriales muy importantes. Por una parte, es un grupo español, Circontrol, que se dedica es el que lleva fabricando cargadores desde el año 2008 y que pertenece a un grupo Circutor que se dedica a temas de eficiencia energética, calidad de la energía, medición, etcétera. Y luego un grupo mexicano industrial muy importante que es Signux, con sede en Monterrey. Es un grupo industrial que se dedica tiene dos sectores, el sector de la alimentación y el sector de la energía. El sector de la energía tiene dos marcas muy importantes, que una es Viacable, es fabricante de cables, es el número 1 del país, diría, con marcas como Viacom o Indiana. Y el otro es Prolec, que es un fabricante de transformadores, ¿no? De alta, media, baja tensión, de distribución, de transmisión, de renovables. Entonces, eso nos ayuda mucho porque, digamos, dentro del grupo estamos en toda la cadena de valor de infraestructura de recarga. Desde la parte de la generación de energía, la parte de transmisión, distribución y luego lo que ya es el puro cargador, ¿no? Entonces, como empresa Signus que somos aquí y operamos aquí en México, nosotros nos especializamos en la parte de infraestructura de recarga.
Y eso es, primero, evidentemente, una parte de consultoría inicial, porque todavía hay cierto desconocimiento del comprador acerca de qué es lo que debo yo comprar, tanto en la parte de qué vehículos debo comprar como qué cargadores debo poner para esos vehículos, ¿no? Entonces, la parte de consultoría es muy importante. Y luego toda la parte de lo que sería por la instalación, los cargadores, la puesta en marcha, e incluso todo eso combinado, y eso nos ayuda mucho de los grupos de donde venimos. Nosotros no hacemos una carga, digamos, por decirlo así, estática, sino que es dinámica. Es decir, es un concepto que se llama en el mundo de la electromovilidad como el smart charging. De tal manera que las cargas que se requieren para cargar los vehículos las vamos balanceando en función de la necesidad. Eso se hace de forma dinámica, por lo tanto, nunca nos vamos por arriba, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo, donde estamos más enfocados es, por una parte, pues estamos más enfocados donde está más enfocado el sector de la electromovilidad en México. Uno, en el tema, digamos, del residencial, porque son los vehículos que se venden digamos, a usuarios particulares. Y luego en el tema de flotillas, que son todos estos proyectos que se están haciendo de electrificación de la flotilla eléctrica, ¿no? De la de combustión por una eléctrica. Y ahí es donde estamos nosotros intentando poner el foco, porque son, digamos, los dos segmentos que inician en el tema de la transición. Y luego ya veremos, como comentábamos antes, que vendrá toda la parte de infraestructura de recarga pública, ¿no? La de las carreteras, autopistas, e incluso centros comerciales, que ya vemos alguna cosita, pero son, digamos, muy puntuales e incluso sin cobrar al usuario, ¿no? Y ahí es donde estamos enfocados, en esa parte de infraestructura de recarga, principalmente la residencial y la de flotas. Y luego también hay otra importante que también vemos cómo empieza a arrancar, que es la de transporte público, sobre todo el tema de autobuses. ¿Y cómo le hacen, Lorenzo, para poder llegar con estas empresas, poder construir estas alianzas, poder tener no sé, este marketing adecuado para llegar con esas empresas? Pues sobre todo lo que hacemos es, nosotros aprovechamos la experiencia que tenemos, porque es verdad que en México llevamos operando poco más de 2 años, pero tenemos una experiencia acumulada desde el año 2008 en el mercado europeo. O sea, hemos visto nacer ese mercado, ¿no? Y hemos sido copartícipes de que ese mercado se desarrollara. Entonces, en infraestructura de recarga tenemos mucha experiencia. Entonces, lo que intentamos es posicionarnos en aquellos foros donde vemos que es donde se concentran estos sectores, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, la semana de aquí 2 semanas, pues estaremos presentes en Expo Transporte de Guadalajara, porque es una expo donde se reúne una gran parte del sector de flotillas, que creemos que es importante. Hemos estado también en unos eventos específicos en Ciudad de México específicos de electromovilidad, hace un par de semanas también en Ciudad de México. Y evidentemente nosotros tenemos sede en Monterrey, aunque tenemos cobertura en todo el país, y también ya sabes que Nuevo León es uno de los estados que más fuerte está apostando por el tema de la electromovilidad, ¿no? Entonces aquí también intentamos estar presentes en algunos foros más regionales, más del estado. Y luego eso también nos ayuda, por ejemplo, a estar también, digamos, cooperando con el sector público, y fuimos, por ejemplo, y estamos participando como parte de representantes de la industria en los grupos de trabajo para la electrificación del transporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí participamos directamente con otras marcas, con otras armadoras, etcétera. Y sobre todo, pues, evangelizando mucho, porque sabemos que es un momento en el que tenemos que enseñar a educar a la gente sobre el tema del vehículo eléctrico. Tenemos que hacer mucha pedagogía y, por lo tanto, tenemos que evangelizar todo lo posible para que esto que nosotros estamos seguros de que no es una moda, sino que es una realidad, para que toda la sociedad esté preparada para cuando esto realmente arranque ya de forma seria. Excelente, Lorenzo. Oye, pues ya por último, yo quisiera escuchar si traes de tu lado algunas conclusiones, pero también preguntarte y que nos platiques, considerando que viene una nueva administración para México, ¿cuáles serían tus recomendaciones también para esta nueva administración que definitivamente van a tener que trabajar con expertos, con empresas como la que tú representas, con esa experiencia que ya has platicado, que han sido ustedes aliados para otros gobiernos que ya han pasado por este camino? ¿Qué nos contarías ahí? Claro. Pues para la nueva administración que venga,
da igual que sea pues del mismo color político, que sea uno nuevo, al final lo que tiene que hacer es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tiene que legislar. Y tiene que legislar primero de manera económica, es decir, tiene que incentivar para generar un impulso a la electromovilidad, y eso quiere decir incentivar tanto la parte de diseño y fabricación de vehículos, porque ya sabemos que México es una potencia en fabricación automotriz de vehículos, la 7ª del mundo en producción y la 4ª en exportaciones. Tiene que incentivar a la compra del vehículo, tanto al usuario particular como a la empresa que decide electrificar su flotilla, y eso se puede hacer de muchas formas. Puede haber ayudas directas a la adquisición, puede haber deducciones fiscales, puede haber reducciones del IVA, por ejemplo, también ayudarían mucho para bajar esa diferencia entre el vehículo de combustión y el eléctrico. Y luego se tiene que generar todo un ecosistema de beneficios a la movilidad, que es, en cierta forma, premiar a aquellos usuarios y a aquellas empresas que apuestan por moverse de una forma sostenible, ¿no? Y es premiar a ese tipo pues, con descuentos en cuotas, en parquímetros, preferencia de circular por el centro de las ciudades. Cuando hay episodios de contaminación, por ejemplo, en Ciudad de México, eso ya se hace, poder circular con vehículo eléctrico. Toda una serie de beneficios que premien a ese usuario, a esa empresa que digamos que no emite CO2 cuando se mueve, ¿no? Luego tendría que apostar también por un marco, sobre todo, ya sería jurídico-normativo. Es decir, es importante dejar claro y homologar cuáles son aquellos estándares de carga que necesita el mercado para que no haya confusiones. Es decir, si tiene que haber un solo... Yo apostaría por la ubicación geográfica de México y porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Yo apostaría por homologar 2 estándares, seguramente serían el de Tesla y el estándar tipo 1 CCS1, que es el norteamericano, ¿no? Yo apostaría porque creo que es lo más lógico y natural por dónde está México ubicado y porque al final somos América del Norte y cada día cruzan la frontera millones de vehículos, tanto de pasajeros como de mercancías. Y luego, por último, lo que hay que hacer es acercar el vehículo eléctrico a la gente. Es decir, muchas veces lo que vemos en estos foros donde nos movemos y se habla de electromovilidad es que son todo relaciones entre pues, gobierno, industria, academia, pero el usuario final no llega a esos foros, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo en conjunto para hacer que el vehículo eléctrico llegue al usuario, que lo pruebe, que vea cuáles son sus ventajas, porque yo te digo una cosa, en el momento que tú pruebas un vehículo eléctrico y te habitúas a cómo es que no hay vuelta atrás, porque yo creo que es mucho mejor producto que el vehículo de combustión interna, desde todos los aspectos. Excelente, Lorenzo. Oye, pues yo te quisiera agradecer por esta entrevista. Nos dejas muchos conocimientos muy importantes, mucha tarea por hacer a nivel público-privado, a nivel personal, a nivel de educación, incluso del usuario mismo. Yo te quisiera agradecer mucho por tu tiempo, por el espacio y por todos los conocimientos tan valiosos que compartes con nosotros y que podamos permitirnos compartir también con la audiencia. Claro que sí. Pues agradecidos a vosotros por prestarme este tiempo. Y bueno, pues todo lo que sea predicar sobre la electromovilidad, pues allá me encontraréis.